el reino de Croacia aparece, desaparece, reaparece y sigue ahí. Y todos estos pequeños principados que serán tan importantes luego cuando se convierten en Alemania. Sé que han esperado un poco, así que le pedimos a nuestro decano, el profesor Julio Fontanet, para que le dé la bienvenida a la institución. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta actividad tan especial. Una bienvenida muy especial a nuestra invitada conferenciante, María José Roca Fernández. Gusto que está acá con nosotros. Estamos en verano y si alguien pensaba que en verano únicamente se daban clases y se iba a la playa, pues se equivocaron. Esta facultad tiene muchas actividades durante este verano. Ayer hubo 2 actividades extraordinarias. Una presentación sobre el tema de intersex, tan pertinente. Hubo también una conferencia ayer muy interesante, secuela de la decisión del Tribunal Supremo, del caso conocido como el caso del repostero y el bizcocho de boda. Y hoy pues continuamos con, ¿verdad?, con esa línea de que hay que utilizar este tiempo del verano para seguir dando conferencias, aparte de ir a las clases, e ir a la playa, que es lo que, ¿verdad?, hace mucha gente en el verano. Me comentaba un amigo hace poco de que le llamaba la atención que se cumplen los 500 años de la Reforma Protestante y que se habían hecho muy pocas actividades sobre ese tema. Le llamaba la atención y me llamó la atención de que siendo esta universidad interamericana fundada por un protestante, que no se hubieran hecho más actividades. Yo dije, bueno, pues tranquilo. Le señalé, esta actividad tiene como tema principal, como foco de discusión, el tema de la Reforma Protestante, y eso a pesar de que el decano es católico, ¿no? Pero es un tema que nos parece que no podía pasar desapercibido 500 años después de la Reforma Protestante. Y también pensamos que el tema es muy importante, porque la Reforma Protestante vista o su efecto, como matizado el derecho privado, yo creo que es bien pertinente. Porque cuando se habla de la Reforma Protestante pensamos en su efecto en la religión, que evidentemente fue muy patente, ¿no? Esa confrontación después de Martín Lutero entre el Papa, entre la Reforma, ¿verdad?, los reformistas, la polarización de ese proceso, ¿verdad?, que provocó el Concilio de Trento 30 o 40 años después, el surgimiento de la Compañía de Jesús, la contrarreforma y lo que propició, ¿verdad?, el fortalecimiento de la Inquisición, el aislamiento de España, particularmente como una consecuencia inmediata de ese proceso. Y uno pues enfatiza mucho en el tema, ¿no? Después, bueno, ya en el siglo XX, no podemos olvidar el Vaticano II, Juan XXIII, cómo esas propuestas, ¿verdad?, lo que se discutió en el Vaticano II estuvo también tan influenciado por lo que fue ese proceso de reforma, muchos, ¿verdad?, siglos antes. Pero inclusive llama la atención, ¿verdad?, que un papa que es jesuita está pensando en que hay que buscar una reconciliación entre lo que es la Iglesia Católica y ese proceso de reforma protestante, particularmente la figura de Martín Lutero. Me parece que es importante desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista histórico, pues evidentemente la reforma también fue la base para cambiar tanto ese mapa de Europa, no meramente por el tema protestante, de la verdad, de la reforma, sino también esos nacionalismos nacientes en ese momento en toda Europa, que estuvieron también acompañados de ese proceso, ¿verdad?, reformista, que se unió y que fue instrumental en tantos conflictos bélicos, lamentablemente, pero también en lo que es hoy Europa como la conocemos, que también sigue cambiando, no obstante. Pero si hay un tema que yo creo que en Puerto Rico no se ha discutido mucho y que yo creo que es relevante cuando aquí hablamos de que hay una reforma en el Código Civil desde finales del siglo XX y que de momento coge velocidad, sino que también de momento se detiene, de que muchas veces en año eleccionario como que se quiere empujar de manera atropellada, pues yo creo que es un tema que sigue siendo pertinente ante ese proceso inconcluso de la reforma de nuestro Código Civil. Y lo es por lo siguiente. Si bien es cierto que la reforma protestante ha influenciado lo que es el cristianismo y lo que es inclusive el catolicismo el día de hoy, no podemos olvidar cómo ha habido modificaciones al derecho civil y al derecho privado
como consecuencia de la reforma. Es decir, conceptos como la usura, como el enriquecimiento injusto, como el retracto de acreedores tan relevantes para Puerto Rico en este momento, no surgen de la nada. Surge precisamente de esa reforma protestante que quiso imponer no meramente criterios éticos en la religión, sino también criterios éticos en lo que era la normativa y los ordenamientos jurídicos, claro, en aquel entonces, y su evolución. Así es que pensar de reforma protestante de manera aislada y no pensar en su efecto en el derecho privado, yo creo que sería realmente muy injusto. Así es que eso es lo que vamos a escuchar en cierta medida, o espero escuchar en cierta medida durante esta tarde y probablemente principios de la noche. Así es que comienza ese entusiasmo y con muchos deseos de escuchar lo que dice y va a decir nuestra invitada, pues quedamos todos. Así que bienvenidos nuevamente y espero que la actividad sea de provecho para todos y todas. Héctor. Le solicito a nuestro insigne compañero, doctor José Pepe Rubio, para hacer la presentación de nuestra invitada. Buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas, porque si se ha producido el retraso, solo es imputable a mi persona, pero estaba en el cumplimiento de otra obligación que estaba en paralelo, que es impartiendo una clase en el Juris Doctor. Me cabe el honor de presentarles a ustedes a la doctora Roca Fernández, compañera. Presentarles a la doctora Roca Fernández. La doctora María José Roca Fernández es catedrática de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la que los dos procedemos, que es la Complutense de Madrid. Pero ella, en su periodo de formación, obtuvo el grado, la licenciatura en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y el doctorado en Derecho también por la misma universidad. Pero al mismo tiempo, digo al mismo tiempo, de forma figurada, porque es la coincidencia al momento de hoy, la profesora Roca Fernández tiene la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Y ha estado de investigadora mucho tiempo en la Fundación Humboldt de Alemania. Concretamente ha practicado y ha hecho estancias en la Universidad de Gotinga, y allí fue, digamos, investigadora sobre el tema de la importancia que tiene la reforma históricamente en el derecho europeo actual y por ende en el derecho español. ¿Qué decir de sus publicaciones? Yo me he traído aquí un papel, pero como he llegado tarde le voy a exhibir a ustedes de que haga una prolija relación de obras. Diría que ella ha escrito más de 200 artículos y más de 30 publicaciones monográficas sobre temas de derecho canónico, de derecho constitucional, de derechos humanos, es decir, en definitiva de la reforma en la legislación europea y en la legislación actual. Y esta mañana, hablando con ella, decía, vamos a ver, María José, yo es que, ¿qué quieres que te diga? Yo eso lo he estudiado y lo he estudiado un poco porque los maestros que nosotros hemos tenido en nuestra época, pues casi todos la formación la realizaban en Alemania. A algunos de ustedes les suena José Luis Lacruz, o José Martín Blanco, etcétera, etcétera, pues estos fueron discípulos de Larenz en Kiel. En definitiva, Larenz era la escuela histórica alemana, era Savigny. En definitiva, Savigny era la unificación y las discusiones de todo el sistema jurídico, de la sociología jurídica, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un arranque histórico, que es con la aparición de Martín Lutero. Martín Lutero, con su publicación de las 95 tesis, y de acuerdo con la tradición del momento, las defiende en la puerta del palacio, de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en 1517.
Y yo diría que ahí es donde comienza un debate teológico que se desembocó en la Reforma. Esta reforma supuso una ruptura con Roma y también supuso la negación del derecho canónico. Derecho romano y derecho canónico, que es lo que conformaban hasta entonces el derecho común en Europa. Por tanto, la negación del derecho canónico, tal vez uno de los aspectos, yo diría, más importantes de la Reforma. Sin embargo, no fue hasta que, en un acto de rebeldía, que como todo acto tiene que ser exteriorizado, Lutero lo que hace es quemar la bula de excomunión, el Surge Domine y las decretales en la puerta de la catedral de Wittenberg. Acto de rebeldía que es notorio y que lo hace público. Y yo diría que a partir de ese momento él consideró que se sentía liberado de todo lo que había hecho hasta ese momento. Y diría que ese momento es donde empieza la ruptura real de la Reforma con el derecho canónico y con el derecho romano. En definitiva, es donde empieza la revolución en el derecho. Revolución por cuanto quiebra con la continuidad de una tradición que era el derecho romano, que se había consolidado en el conjunto de Europa por el derecho canónico. Cuando me refiero al derecho canónico, yo diría que el derecho canónico es el desarrollo, es el modo de conservación de las instituciones romanas y mezclado con las costumbres donde residían los monasterios. Yo siempre pongo un ejemplo. La Ley de Registro Civil española del siglo XIX tiene su basamento y tiene su razón de ser y su estructura del registro tomado de los registros parroquiales. Y esos registros parroquiales, y eso aparece como consecuencia de la importación en el derecho civil, me refiero a derecho civil, derecho del Estado, de aquellas estructuras que habían subsistido desde Roma y que se habían sostenido en los monasterios. Ahí es donde empieza a decir Martín Lutero, cuidado, no todo solo es eso, hay algo más. Y en ese algo más yo me pregunto si esa reforma, digo, derecho romano, derecho canónico, enfrentémonos a ella, si eso supone, de hecho, una derogación de esos principios en los territorios que se adhirieron a la Reforma. Esa sería una pregunta que yo se la dejo para que no la conteste la conferenciante. Otra segunda cuestión que yo me he planteado es, Lutero negó el derecho divino, y este era tenido hasta su momento como el fundamento de todo el orden jurídico. Pues bien, este apartamiento del derecho divino, del jus divinum, que decían en aquel momento, trajo consigo la necesidad de buscar otros fundamentos del derecho. ¿Y dónde se buscan estos fundamentos? Se fundamento en lo que se llama, o lo que llamó él, Lutero, el derecho racional. El derecho racional, que lo que hace es atribuir a la razón humana la categoría de fuente, la categoría de legitimación del derecho. Y aquí yo preguntaría, ¿qué consecuencias tuvo este cambio en la fundamentación del derecho? María José, segunda cuestión que te planteo. Y por último, yo diría, y termino, añadir que esa concepción de la Reforma es propia de la subjetividad, que se fundamenta en unos planteamientos, yo diría, más teológicos, que es el de la salvación. El hombre se salva, decía Lutero, sin necesidad de las obras. Se salva solo por la fe. Y sería la tercera pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo este cambio, por ejemplo, en el derecho testamentario, en el derecho de sucesiones? ¿En qué se fundamenta el derecho de sucesiones? Con estas preguntas, con estas interrogantes, yo lo que he querido es poner de manifiesto esa influencia que el decano Fontanet ha hecho aquí hace un momento. Parece que pasa desapercibido. No lo estudiamos, no lo explicamos en las universidades. Pero si nosotros reflexionamos sobre estos aspectos, a lo mejor cabría pensar que de estos movimientos aparece lo que hoy se denomina la sociología jurídica. Es decir, cómo hay que responder y qué juego tienen
el conjunto o las creencias sobre el derecho positivo y sobre la organización de las sociedades. Porque, en definitiva, el derecho, como decía Federico de Castro, solo tiene una función, que es la de impartir justicia. María José, con esto termino. Lo he acortado mucho lo que iba a decir. Te agradecemos tu presencia. En nombre de todos te doy la bienvenida porque es la primera vez que viene a impartir docencia a Puerto Rico. Y agradecerle, como no puede ser de otra manera, a la Universidad Interamericana, a su decano de la Facultad de Derecho y a los tres compañeros que veo aquí, pero que no los voy a citar a todos, su presencia y decirles que espero que sirva de provecho esta actividad. Muchas gracias. María José. Tendremos oportunidad de preguntas cuando ya finalice. Sí, está aquí. Esto es. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la persona de sus decanos y en todos los presentes, ¿no?, por haberme permitido venir a esta isla que ciertamente, como dicen las matrículas, es una isla de encanto, como dicen las matrículas de los coches. Quizá no tanto, y la naturaleza es realmente maravillosa, no tanto por la naturaleza, que a mí desde luego me sobrecogen las playas que tienen ustedes, sino también por las personas, también y principalmente por las personas, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad, no he podido tener una acogida más cálida, más amable y, bueno, pues es muy de agradecer, ¿no? También quiero agradecer al director en la Universidad Complutense, quien dirige o codirige con ustedes este curso, el profesor Rubio San Román, pues porque me ha ofrecido la posibilidad de venir aquí. La verdad es que no lo pensé dos veces, porque pensé, bueno, no vaya a ser que dude y se lo digan a otro. No, yo voy a decir que sí rápidamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, según decía el decano, las conferencias que ha habido antes, me venía a la cabeza no solo esto de las matrículas Puerto Rico, Isla de Encanto, sino me venía otra cosa que también he leído en las matrículas, que es Puerto Rico lo hace mejor. Y he pensado, Dios mío, después de la conferencia de ayer de la doctora Esther Vicente, pues seguramente los que coincidan en la asistencia a las dos, pues dirán, Puerto Rico lo hace mejor. Bueno, yo no lo haré mejor, pero desde luego lo voy a hacer con entusiasmo. Y bueno, les presento, voy a tratar de responder a las preguntas planteadas, tanto inicialmente, o digamos, no sé si preguntas, sugerencias, y las preguntas del profesor Rubio, de cómo influyó la reforma en el derecho, ¿no? Ciertamente, en gran parte voy a leer el texto que tengo escrito porque me parece que es más fácil de seguir, ¿eh? Pero en el coloquio me pueden preguntar todo lo que quieran. Desde la famosa obra de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, se ha discutido ampliamente, sobre todo en el ámbito de la sociología jurídica, acerca del impacto de la ética del calvinismo en el desarrollo del capitalismo moderno. Este ha sido uno de los temas de mayor relevancia en la discusión doctrinal, hasta el punto de que se le ha llamado la guerra académica de los 100 años. Ya saben que en Europa los ingleses y los franceses tuvieron la guerra de los 100 años, ¿no?, en el que también participaron la corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra, ¿no? Pero, pues, la guerra académica de los 100 años, ¿no? A ese debate, el debate que desató la publicación de los ensayos de Weber sobre este tema en las páginas del Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, en los años 1904 y 1905. Se trata de una cuestión más sociológica que jurídica, y a mi parecer debe ser tratada en el contexto de la influencia de la Reforma en la sociología, quizá más que de la influencia de la Reforma en el derecho.
Pero la reforma, además de influir en el desarrollo del capitalismo, ha tenido también importantísimas consecuencias en el derecho público y en las instituciones del derecho privado. Los reformadores, especialmente Calvino, expusieron algunas ideas acerca del comercio, los contratos y la incipiente actividad económica de su época que han servido de base para que, sobre todo, teólogos y juspublicistas de estas confesiones expusieran sus ideas acerca de las relaciones contractuales entre los particulares. Por tanto, la influencia de la reforma en el capitalismo me parece que, a pesar de esa guerra académica de los 100 años, es hoy indiscutible, ¿no? ¿En qué medida influyó la reforma en instituciones concretas del derecho privado? Pues hay que decir, voy a tratarlo no en el orden en el que lo voy a enumerar. Por una parte, en la institución del matrimonio influyó decisivamente, porque como ustedes saben, Lutero afirmó que el matrimonio no es un sacramento, sino que es una weltliche Sache, es una cosa mundana, secular, ¿no? Esto inició la secularización del matrimonio y la regulación del matrimonio civil. Después, al término de la parte patrimonial, volveré al matrimonio, ¿no? Otra segunda institución en la que influyó decisivamente fue en la concepción del contrato como alianza, ¿eh? Esta será la que trate en el siguiente término. Y decisivamente influyó en el derecho testamentario, ¿no? Vamos a ir viendo sucesivamente la referencia a estas instituciones. Una institución típica del derecho hereditario o testamentario es la donatio pro anima. Bueno, pues el testador dejaba en su testamento una parte del tercio de libre disposición o incluso el tercio de libre disposición entero por sufragios en favor de su alma. Bueno, pues uno de los ámbitos del derecho privado en los que la concepción teológica cristiana, voy a exponer primero cómo se introdujo esta institución de la donatio pro anima del derecho canónico en el derecho germánico, porque introducirlo en los países donde había una fuerte influencia del derecho romano fue mucho más fácil que introducirla en los países en el Sacro Imperio Romano Germánico, que entonces no era sacro, todavía no era Sacro Imperio Romano Germánico, es anterior, pero costó muchísimo, ¿no? Voy a decirles cómo fue la introducción de la figura de la donatio pro anima y cómo influyó la reforma en esta institución. Como digo, uno de los ámbitos del derecho privado en los que la concepción teológica cristiana más influyó en el antiguo derecho germánico fue el derecho hereditario. Es doctrina general y pacíficamente aceptada entre los historiadores del derecho germánico que la Iglesia influyó decisivamente en estos momentos, no digo ni católica ni evangélica, porque solo estaba la Iglesia en ese momento, no se había producido la separación. Influyó decisivamente en el derecho hereditario germánico y que lo hizo de modo muy distinto a como influyó en el derecho romano. La doctrina de los tres grandes autores cristianos africanos de los primeros siglos, que fueron Tertuliano, Cipriano y Agustín, Tertuliano del año 160 al 220, Cipriano del 200 al 258 y Agustín del 354 al 450, por situar, ¿no? O sea, siglo II, siglo III, siglo IV. Estos tres grandes autores cristianos norteafricanos influyeron decisivamente en el derecho hereditario. En los escritos de Tertuliano se afirmaba que una buena obra hace a Dios o a Cristo deudor. Bonum factum deum habet debitorem. Aparece en sus escritos, ¿no? En concreto en su libro De Penitentia, Canon 2. Esto, decía Tertuliano. Los bienes dejados en testamento para las buenas obras eran considerados rescate por los propios pecados. En las fuentes germánicas aparece Loskauf
der Sünden, o sea, bueno, rescate de los propios pecados. Una donación piadosa es considerada remisión de los pecados. Sünde Erlass, remisión de los pecados. Bueno, en uno de los sermones de San Agustín, en concreto en el sermón número 86, se recomienda que al hacer testamento debe considerarse a Cristo como un hijo más, otorgando a la Iglesia la parte que le corresponde a ese hijo que es Cristo. Bueno, esta regla, esto no era una cosa así más o menos como una parábola, no, esto era derecho vigente. En concreto, el canon 112 del Concilio de Aquisgrán, el Concilio de Aquisgrán tuvo lugar en el año 816, ¿no? Aquisgrán es la ciudad alemana, que en alemán es Aachen, es muy próxima a la ciudad de Colonia. En el mapa está Aachen, no sé si la ven, muy cerca de Colonia. También cerca de donde está el Ducado de la Baja Lorena, pues donde se sitúan, ¿no? Pues ahí, pues en esa ciudad se celebró uno de los concilios más importantes de esta época, en concreto del siglo IX, año 816, que fue ley vigente en el imperio y que en el canon 112 pues recogía esta regla del sermón 86 de San Agustín, ¿no? O sea, bueno, les leo, decía, duos filios aves, tertium illum computa, tres aves, quartus numeretur, quintum aves, sextus dicatur. Bueno, no les sigo diciendo más frases, pero todo el rato les decía, si tienes dos hijos, cuenta que tienes tres, uno es Cristo, dáselo a la Iglesia, si tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, esta regla del sermón 86 de San Agustín también formó parte del decreto de Graciano, en concreto, en el canon 8 del capítulo 13, Quaestio Segunda, se recoge este canon 13 del sermón 86 de San Agustín. O sea, era derecho vigente en el imperio esto. Es decir, no se trataba de una comparación a modo de una parábola, era un precepto jurídico aplicable y aplicado en los territorios germánicos. Esta regla acabó convirtiéndose en la donatio pro anima, que configuró de modo decisivo las actividades de beneficencia medievales. El alma del donante era una representación jurídica, una fictio iuris, que se convertía en receptora, como si dijéramos, como titular jurídica de la contraprestación, ¿no? Que eran las misas y oraciones que en las fuentes longobardas tenían este nombre, contraprestación. Los longobardos, como saben, era el pueblo germánico que se extendió por toda lo que hoy es la República, o sea, Italia, vamos. Excepto algunas zonas que siguieron siendo bizantinas, los longobardos fue el pueblo germánico que conquistó Italia. Bien, o sea, se ha interpretado la donatio pro anima. O sea, lo que voy a explicar ahora es para hacerles ver lo que costó que la donatio pro anima fuera cumplida, o sea, este derecho imperativo fuera cumplido en el imperio, ¿no? Así como el derecho testamentario romano era muy superior, el derecho testamentario germánico era muy simple, ¿eh? Realmente a un difunto solo se le debía lo que se llamaba totengabe, la donación del difunto. Un difunto debía ser enterrado con la totengabe. Y la totengabe abarcaba los bienes que se suponía que el difunto necesitaba en la otra vida. Si cuando el difunto moría era capaz de montar a caballo, debía enterrarse con un caballo, una montura y las armas. Pues sí. Pero si cuando moría el difunto no era capaz de montar a caballo, bastaba con enterrarlo con aquellos bienes a los que tuviera a su alcance en el momento de su enfermedad. O sea, eso era la totengabe, o sea, pues lo propio de unos pueblos guerreros y nómadas, más o menos, o sea, nada en absoluto en el mismo nivel de desarrollo que tenía el derecho romano. Pues bien, en principio, la donatio pro anima intentó introducirse en el derecho germánico sustituyendo a la totengabe.
¿no? Pues una vez que fueron cristianizados y ya, pues no le va a hacer ninguna falta el caballo en la otra vida. Lo importante es que dé bienes para la Iglesia en favor de su alma, ¿no? Pero esto al fin y al cabo, pues era, digamos, como ya se hacen idea que la Totengabe no era de una gran cuantía, ¿no? O sea, pues no digo ya si era un difunto, si el difunto estaba enfermo, pues solo los bienes a los que pudiera extender su mano, pues eran pocos, ¿no? Bueno, una vez que ya no se enterraba a los difuntos con la Totengabe, con el paso del tiempo, pues ya se vio que los bienes equivalentes a la Totengabe pues eran pocos, ¿no? Y entonces, porque el difunto, en la vieja concepción germánica de la propiedad, los bienes del difunto pasaban a ser directamente, pues la concepción germánica de la propiedad eran de la familia y de los amigos de sangre, los Blutfreunde, ¿no? Los amigos de sangre y la familia eran propietarios directos, ¿no? De los bienes del difunto y además de modo indiviso. Bueno, entonces fue necesario que cuando empezaron los testamentos escritos, pues ya los bienes que se daban en donatio pro anima no eran la Totengabe, sino que eran los bienes de titularidad del difunto, ¿no? Bueno, esto lo explico solo así, pues para hacer ver que no era fácil introducir esta institución en el viejo mundo germánico, que no fue fácil para el conseguir que sobre todo los que tenían mucho patrimonio, pues hicieran una donatio pro anima cuantiosa, ¿no? Pero más o menos se consiguió, ¿no? Bueno, evidentemente los primeros adversarios a esta institución pues eran los familiares y los amigos de sangre, que eran los que verdaderamente perdían con esto, ¿no? Claro, piensen que a la Iglesia le costó pues bastante, ¿no? O sea, piensen, concilio de Aquisgrán, un canon, un decreto de Gracianon, otro canon, para que esto fuera derecho vigente y obligatorio, ¿no? Y imperativo. Pero se iba consiguiendo en la medida en que, ya digo, pues esto era considerado pues rescate por los propios pecados, etcétera, ¿no? Pero ahora llega la doctrina de Lutero acerca del purgatorio y de las indulgencias, ¿eh? Es decir, pues la sola fides basta para salvarse, las obras no cuentan. Y además no se cree en el purgatorio, ¿eh? Pues esto supuso, digamos, un cambio importante en el sustrato que está detrás de esta institución, la donatio pro anima. ¿Cómo influyó esta doctrina en esta institución? Bueno, pues voy a explicar primero lo que eran los albaceas eclesiásticos y luego pues diré el resultado, ¿no? Como ya digo, era difícil conseguir que los testadores dejaran en su testamento una donatio pro anima cuantiosa más allá del equivalente a la Totengabe, ¿no? Esto hizo, o digamos, la Iglesia descubrió otra institución romana que vino a favorecer su aspiración a recibir dones, donatio pro anima, ¿no? O sea, pues, y esta institución es la del albacea testamentario, ¿eh? En las fuentes germánicas, Testament Vollstrecker, el ejecutor testamentario. Esta institución no existía tampoco en el derecho germánico. El Testament Vollstrecker, o sea, el albacea, debía asegurar a la muerte del testador el cumplimiento de las disposiciones testamentarias y la exacta aplicación de las disposiciones en favor de su alma. Con frecuencia se atribuía este encargo a las autoridades eclesiásticas, incluso en los casos en que el causante no era un clérigo, ni siquiera una persona especialmente piadosa. Este instituto era tanto más necesario cuanto que las disposiciones pro anima se habían introducido en el derecho germánico, abriéndose camino frente a la comunidad familiar y en detrimento de los amigos de sangre. La ejecución de las disposiciones pro anima a la muerte del testador encontraban como primera dificultad a los parientes y amigos del difunto, y la Iglesia reconoció desde el primer momento la importancia de la figura del albacea y puso a disposición de los testadores a los funcionarios de su administración.
puesto que los frutos de las disposiciones pro ánima se recogían en la otra vida, la posición de la Iglesia como mediadora entre Dios y los hombres se presentaba como especialmente adecuada para ejercer la función de ejecutar los testamentos. A ello hay que añadir que en el concilio de Aquisgrán se previó que el obispo se convertía en albacea de quienes morían sin testamento y de quienes, habiendo muertos, habiendo testado, pues no habían nombrado albacea testamentario. Es decir, tanto de aquellos que habían testado pero no habían nombrado albacea, como de aquellos que habían muerto sin testamento, ipso iure, el albacea testamentario era el obispo, con lo cual se aseguraba bastante el asunto de la donatio pro anima en favor de la Iglesia. Bueno, esto, ya digo, costó, pero era derecho vigente y se aplicaba, ¿no? Claro, ¿cómo influyó la doctrina de Lutero sobre las indulgencias en el derecho hereditario? Si la sola fides, la fe sin obras, es lo que salva al hombre, supuso esta nueva concepción teológica que dejaron de hacerse en los testamentos todo tipo de disposiciones pro anima. Bueno, recordemos además que la doctrina de Lutero supone una revolución también en materia de teología sacramentaria, es decir, la Iglesia no es mediadora entre Dios y los hombres, luego tampoco tenía sentido la figura de que el obispo era, como si dijéramos, el albacea por naturaleza. Ya, si la Iglesia no es mediadora, tampoco tenía sentido esto. Bueno, ¿qué ocurrió cuando Lutero no reconoce el valor de las obras buenas para la propia salvación ni el papel mediador de la Iglesia? Bueno, pues vamos a ir a las fuentes y vamos a ver lo que ocurrió. Bueno, ahí ahora sí que nos van a servir un poquito los mapas. Este mapa que les he puesto es... a ver, ahora me ha saltado el segundo. Bueno, ahora no quiero esto, pero voy a ver si vuelvo. A ver. Ahora está mejor la cosa. Bueno, este mapa es el que refleja más o menos la época a la que les he hecho referencia, este es del año 1000, el imperio en el año 1000. No era muy distinto al de la época del año 816, cuando tuvo lugar el concilio de Aquisgrán, ¿no? O sea, como ven, el imperio era una amalgama de territorios que tenía a la vez señoríos eclesiásticos, o sea, señores feudales que eran a veces abades de monasterios y a veces obispos, arzobispos. Esto eran señores feudales que se integraban en el imperio y eran señoríos eclesiásticos que a la vez ejercían el poder civil, y junto a eso también una amalgama de territorios de muy distinto nombre que eran señoríos civiles o seculares. En alemán se dice el nombre genérico Landesherren, señores territoriales, que podían ser condes, duques, margraves. Los margraves eran los territorios que estaban en la marca. La marca era el límite del imperio, ¿no? Por eso Brandenburgo era una marca. Por eso siempre el margrave de Brandenburgo tenía una posición especial en la dieta en el imperio, porque le correspondía especialmente defender las fronteras del imperio por ese lado, por el lado oriental, que es por el que tuvo más problemas en esa época. Bueno, esto, digo, ¿por qué voy a nombrar ahora los estatutos de la ciudad de Zittau? Porque dentro del imperio, además de los señoríos territoriales, que como digo podían ser seculares o eclesiásticos, existían ciudades libres. Había dos tipos de ciudades, ciudades imperiales y ciudades libres. El origen de estas ciudades imperiales eran, por ejemplo, Hamburgo, Bremen, o sea, las grandes ciudades con gran poder económico eran ciudades imperiales, porque compraban su libertad al emperador, compraban, a cambio de dinero, claro, el depender directamente del emperador y no del señor territorial en el cual estuvieran asentadas, ¿no?
pues ciudades, el número de ciudades imperiales variaba mucho según el momento histórico. Si ustedes van a la Enciclopedia Británica y ponen ciudades imperiales del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues cuando el Sacro Imperio Romano-Germánico se disolvió, en el año 1803, por el decreto de disolución del imperio, cuando Napoleón invadió el imperio, pues el emperador lo disolvió para que nunca Napoleón pudiera ser emperador del Sacro Imperio, ¿no? Pues en ese momento había más de 300 ciudades imperiales y libres, porque las imperiales eran las que habían obtenido su libertad de un señorío civil. Las ciudades libres eran las que habían obtenido su libertad de un señorío eclesiástico. Por ejemplo, Augsburgo era una ciudad libre, por ejemplo, Estrasburgo, el famoso Estrasburgo que ahora todos conocemos por otras razones quizá también, pero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues era una ciudad libre, ¿no? Las ciudades a su vez tenían alianzas, ¿no? Las ciudades imperiales más potentes económicamente eran las ciudades de la Liga Hanseática, o la Hanseatische Liga, ¿no? Pues la Liga Hanseática estaba comunicada o con el mar o entre ríos entre ellas, ¿no? Bueno, pues que eran ciudades comerciales de un gran poderío económico, ¿no? Ciudades imperiales pertenecientes a la Liga Hanseática era, por ejemplo, Cracovia. Cracovia no está en el mar, claramente, pero a través de canales se comunicaba por ríos y era importante para el comercio, ¿no? Si ustedes van hoy a Cracovia, en el mercado, en la sala central, pues ven el escudo de todas las ciudades imperiales en el momento en que Cracovia compró su libertad, ¿no? Por ejemplo, pues las ciudades, en cambio, las ciudades libres, las que habían comprado su libertad saliendo de un señorío eclesiástico, esas se agruparon en la Decápolis y eran sobre todo ciudades del sur y eran también ciudades bastante ricas, ¿no? O sea, pues Frankfurt o, pues ya digo, Estrasburgo, eran ciudades que habían comprado su libertad a un señorío eclesiástico y pues se asociaron en la Decápolis. El régimen jurídico de ser ciudad libre o imperial o formar parte de un territorio tenía enormes consecuencias en el derecho público, porque suponía tener derecho a voz y voto o solo voz en la dieta. La dieta era el órgano que gobernaba el imperio, el órgano colegiado que gobernaba el imperio. El órgano unipersonal era el emperador, lógicamente, pero el órgano colegiado, o sea, donde se votaban las decisiones importantes del imperio, era la dieta. Y en la dieta las ciudades tenían voz pero no voto, ¿eh? Hasta un determinado momento. Bueno, en otro momento voy a explicar, si les interesa, el funcionamiento de las instituciones del imperio, pero ahora he hecho este pequeño excurso para explicar por qué les voy a leer el estatuto de una ciudad, y es porque el estatuto de una ciudad comprendía derecho público, derecho privado, era todo el derecho de esa ciudad, que excepto ese derecho se lo tenía por encima el emperador. Si era una ciudad libre o una ciudad imperial, ¿no? Tenía por encima, por supuesto, las normas imperiales, la bula de oro que regulaba el régimen jurídico de elección del emperador y tenía las normas imperiales relativas a la jurisdicción imperial, que eran el Reichskammergericht, el Tribunal Superior del Imperio, y el Tribunal Cameral. También a eso haremos un excurso si hace al caso. Pero era solamente para decir, bueno, ¿y ahora por qué nos cita esta señora los estatutos de la ciudad de Zittau? Pues porque fueron los primeros que recogen el cambio en el derecho testamentario, ¿eh? Fueron los primeros estatutos que recogen después de la reforma ese cambio en el derecho hereditario. Los estatutos de la ciudad de Zittau se aprobaron en 1567. Esta ciudad imperial se adhirió a la reforma en el año 1538. Pues bien, sus estatutos declaraban que los testamentos en los que la gloria de Dios es olvidada deben ser nulos y sin efecto. En alemán, en la fuente alemana, dice: Darinnen Gottes Ehre vergessen wird, vernichtig und kraftlos. Es decir, nulos y sin efecto. Los testamentos en los que es olvidada la gloria de Dios. Es decir, la reforma no supuso la supresión del deber de tener en cuenta en el propio testamento las necesidades eclesiásticas. Si antes se hacía para la remisión de los pecados, ahora se hacía para la gloria de Dios, pero no suprimieron este deber. Poco a poco,
las disposiciones pro anima, bueno, hemos visto que este estatuto es del año 1567. Piensen que las tesis, las 96 tesis a las que hacía referencia el profesor Rubio, son del año 1517. La Paz de Augsburgo es del año 1555. Estos estatutos son muy pocos, 12 años después de la Paz de Augsburgo, o sea, bastante recientes, digamos, en la evolución histórica, ¿no? Pues esto, si pensamos en los estatutos de esa ciudad, si pensamos andando un poco más el tiempo, es decir, en el periodo que va entre la Paz de Augsburgo y la Paz de Westfalia, pero ya mucho más próximo a la Paz de Westfalia, los estatutos de la ciudad de Ginebra decían lo siguiente, ¿no? Los estatutos de la ciudad de Ginebra nos permiten ver cómo las disposiciones pro anima fueron dando paso a intereses generales secularizados, ¿no? Las necesidades del Estado y el sentido ciudadano originaron que Ginebra dictara un decreto en el año 1642. Piensen que la Paz de Westfalia es del año 1648, es decir, muy poco antes, ¿no? Donde se establecía que cada testamento en la ciudad debía incluir una cantidad libremente determinada en favor de la res pública. Naturalmente, res pública entendida en favor de cosa pública, no república, en sentido como hoy lo entendemos, ¿no? Y el fin al que se dedicarían esos bienes serían el mantenimiento de los caminos, el mantenimiento de los diques, los tejados y los muros de la ciudad, así como los sepulcros de aquellos pobres que no puedan mantenerlo. Es decir, en general, eran necesidades nombradas que se nombraban en los testamentos y que en los estatutos aparecían como todas las necesidades urgentes de la ciudad. Bueno, es decir, costó mucho introducir la donatio pro anima, pero la reforma no suprimió plenamente esta institución, sino que primero cambió el que fuera para penitencia por los propios pecados y lo dirigió a la gloria de Dios, en los primeros estatutos de una ciudad imperial que se aprobaron en materia testamentaria. Y ya avanzada la reforma, digamos que los fines de la donatio pro anima quedaron secularizados, porque al principio se cambió, pero se mantuvo el motivo religioso. Ahora no, ahora era un deber civil de contribuir a las necesidades urgentes de la ciudad. Las donaciones para estos fines fueron con frecuencia disposiciones habituales de los testamentos. De los legados pro anima se pasó a los legados en favor de las necesidades urgentes de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasó con los albaceas testamentarios? Pues los albaceas testamentarios, en albaceas testamentarios quedaron convertidos todos los Landesherren, todos los señores territoriales. ¿Por qué? Porque la Paz de Augsburgo, firmada en el año 1555, atribuyó las competencias episcopales a los señores territoriales, pues es decir, al margrave de Brandenburgo, al conde del Palatinado, al duque de Sajonia, por eso digo señores territoriales, distinto nombre según el territorio del que fueran. Atribuyó, ya digo, a los señores territoriales que se habían adherido a la reforma, les atribuyó todas las competencias que hasta ese momento ejercían los obispos católicos. Por tanto, donde un testamento decía el obispo es el albacea testamentario, había que entender a partir de si era de un testamento otorgado en territorio protestante, había que entender que el albacea testamentario era el señor territorial. Esta fue la situación, o sea, esto es, digamos, en síntesis, la principal influencia en instituciones de derecho hereditario que tuvo la reforma, o cómo evolucionó. Vamos a ver ahora qué influencia tuvo en la supresión de la causa del negocio jurídico. Como, bueno, me han informado de más o menos qué formación tienen las personas que están en el aula y sé que no todos los presentes son juristas, ¿no? Por eso me voy a permitir decir algunas cosas, y es que en España y en Italia y en Francia hasta el año 2016 la causa, digo, en Francia era hasta el año 2016, en el año 2016 se reformó
el Código Civil francés, la reforma más profunda que ha tenido desde el año 1804 en que se promulgó por Napoleón, ¿no? Y una importante reforma ha sido la supresión de la causa. En el Código Civil francés, el causal por excelencia, ¿no? Bueno, pues ya no existe la causa en el negocio jurídico. Los alemanes no tienen causa en el negocio jurídico desde el BGB, desde la promulgación del BGB, año 1900. Y tampoco tienen causa en el negocio jurídico los suizos. El Código de Obligaciones suizo no prevé la existencia de causa en el negocio jurídico. Bueno, esto ha llevado a la doctrina a preguntarse, bueno, claro, Italia, Francia, España, que han tenido causa en sus códigos civiles, estos son territorios católicos, debe ser que la supresión de la causa tiene algún origen en la Reforma protestante. Bueno, pues vamos a intentar responder a esto, ¿no? La causa ha jugado un papel histórico, a mi parecer, importante, y es facilitar la transición de un sistema contractual cerrado a un sistema abierto, en el que predomina la autonomía de la voluntad. A su vez, se ha mantenido durante siglos la existencia de la causa por su significado, y es que la autonomía de la voluntad debe estar sometida a un control de licitud. Pues bien, puede atribuirse el pensamiento de los reformadores a esta supresión de la causa. Piensen en lo que aludía el profesor Rubio cuando me presentó, que la reforma es la exaltación de la subjetividad. En la reforma, la subjetividad es el lugar hermenéutico de la intelección del hombre y del mundo. La reforma, la salvación es algo subjetivo. Uno se salva por la sola fides, ¿no? Digamos, el mundo se ve a través de la subjetividad. Entonces, claro, todo lo que sea control de la autonomía de la voluntad, pues digamos, en la reforma es un poco mal visto, ¿no? La causa es un modo de controlar la autonomía de la voluntad, ¿no? La supresión de la causa en el BGB alemán y en el, derecho, y en el libro de obligaciones suizo, ¿se debe a la reforma? Pues a mi parecer hay que decir que no. Y ahora les voy a decir por qué me parece que la respuesta es no. Y en cambio, en el ámbito anglosajón sí que la supresión de la causa se debe a la reforma. Voy a empezar por el sistema alemán. El principio de abstracción o supresión de la causa del negocio se introdujo en el BGB a consecuencia de la doctrina de Savigny. Bueno, los alemanes dicen Savigny, los franceses dicen Savigny, pues los españoles o hispanohablantes decimos lo que queremos, ¿no? O sea, pues, digo, porque si alguno piensa, esta señora, ¿cómo pronuncia? Pues depende de... Bueno, pues ya digo, Savigny fue el gran propulsor de la supresión de la causa en Alemania. Hasta el punto que lo consiguió. Bueno, hay quien dice incluso que en el BGB se suprimió la causa para rendirle homenaje a Savigny, porque si ustedes recuerdan, Savigny era un enorme detractor de la codificación, ¿no? Frente a Thibaut. Thibaut ganó, entonces ya por no dejar a Savigny en la cuneta dijeron, bueno, vamos a suprimir la causa, por lo menos, ¿no? Por lo menos un homenaje al gran Savigny que ha perdido la batalla doctrinal, ¿no? Porque el derecho civil del imperio se codificó y esto pues se hizo a pesar de la enorme fuerza que tenía Savigny, ¿no? Entonces pues la causa se suprimió, pero ya digo, la consecuencia de la supresión de la causa se debe a en el BGB alemán, se debe a una interpretación de las fuentes romanas que hace Savigny y que hoy en día toda la doctrina alemana sostiene que fue una interpretación equivocada, que no fue correcta, pero se suprimió. Savigny pertenecía ciertamente a la Iglesia evangélico-luterana. Su mujer era católica, su mujer era hermana de Brentano. Si recuerdan a Brentano, pues su mujer era una hermana de Brentano. Pero
él era evangélico luterano. Y seguramente la concepción reformada acerca de la interpretación individual y la conciencia subjetiva influiría en su tendencia a interpretar las fuentes romanas en el sentido de suprimir una causa objetiva. Todo lo objetivo, digamos, pues lo digo así vulgarmente, ¿no? O sea, coloquialmente, molesta un poco, ¿no? O sea, todo lo que es derecho objetivo, pues en la concepción protestante donde se da esa enorme prevalencia a la subjetividad, pues se entiende que moleste, ¿no? Pero, ya digo, quizá influyera en su modo de interpretar las fuentes romanas, pero la causa, digamos, fue esto, o sea, el origen de que se suprimiera en el derecho alemán la causa fue una interpretación errónea de las fuentes romanas por parte de Savigny. El convencimiento de que el principio de abstracción es un hijo de la ciencia jurídica alemana, esto está extendido en toda Europa, no sé si ha llegado a América esto, ¿no? Pero desde luego en Europa ustedes dicen principio de abstracción y todo el mundo dice, sí, sí, claro, es un hijo de la ciencia jurídica alemana. Es más, yo ya he oído a algunos civilistas que dicen, oh, principio de abstracción, como los alemanes ya ahora no pueden conquistarnos por medio de un imperio, ahora nos conquistan por medio de su derecho. Y lo que quieren conseguir ahora es que toda Europa se someta al principio de abstracción. Ya lo han conseguido los franceses. El principio de abstracción ha sido la última guerra franco-prusiana. ¿Quién ha suprimido la causa o quién la ha puesto? Los franceses la han suprimido. O sea, no la han puesto los alemanes, me refiero. Es una nueva guerra franco-prusiana, esta vez en el terreno del derecho, mucho más civilizado, pero más o menos así. Es decir, el principio de abstracción es un hijo de la ciencia jurídica alemana y esto quizá haya llevado a dedicar menos atención al tema en el ámbito anglosajón, al menos entre los estudiosos españoles. Sin embargo, en este otro sistema, me refiero al sistema anglosajón, sí que hay que decir que la teología protestante contribuyó a un cambio en las bases subyacentes a la responsabilidad contractual, desplazándose desde la causa hacia la contraprestación y la promesa negociada. De este modo, el derecho inglés se desarrolló, como luego haría el derecho alemán, en el sentido de una estricta responsabilidad por el cumplimiento del contrato, eliminando o atenuando cualquier tipo de excepciones a su cumplimiento. Vamos a ver el derecho anglosajón. En el derecho inglés, muy pronto, mucho antes que en el año 1900, en el derecho alemán, ¿no? En concreto, en una sentencia a la que luego me referiré, en una sentencia del año 1647, un año antes de la Paz de Westfalia, la causa, por supuesto Inglaterra no entró en la Paz de Westfalia, ni siquiera entró como potencia que ayudaba a alguna de las partes, católicos o protestantes. Cosa que sí entraron pues Francia, España, Suecia, pero los ingleses, por su condición insular, se mantuvieron al margen, ¿no? La causa determinada, objetiva, respaldo de una promesa que genera responsabilidad, fue reemplazada por el trato subjetivo en el mismo como base de responsabilidad. Y por tanto se produjo el desplazamiento desde la presunción de no exigibilidad de un pacto, salvo que existiera una causa, hasta la presunción de exigibilidad de cualquier trato, ¿no? O sea, la doctrina de la alianza, del pacto, influyó de tal manera que se excluyó el sentido de la causa, ¿no? Harold Berman caracteriza este cambio desde la causa a la prestación como un cambio desde una teoría moral a lo que suele llamarse hoy teoría de los contratos como negociación. O sea, digamos, la teoría de la causa está mucho más próxima, el derecho está más próximo a la moral que si se suprime la causa, ¿no? En opinión de Berman, aunque muchos de los principios básicos del derecho canónico sobre contratos se adoptaron por el derecho secular y en su momento llegaron a justificarse sobre la base de la teoría de la autonomía de la voluntad, sin embargo, en el derecho canónico estaban basados en una teoría del pecado y una teoría de la equidad, de la que se apartó el derecho anglosajón. Nuestro derecho, ahora cito a Berman,
que como es anglosajón, pues dice: nuestro derecho de contratos no partió de la afirmación de que cada individuo tiene un derecho moral a disponer de sus propiedades mediante la formulación de promesas, y que en interés de la justicia una promesa debería ser legalmente exigible, salvo que ofendiera a la razón o al interés público. Por el contrario, el derecho de contratos anglosajón partió de la teoría de que una promesa constituía una obligación para con Dios. Para la salvación de las almas se habían instituido tribunales eclesiásticos y tribunales seculares, cuya tarea consistía, en parte, en respaldar el cumplimiento forzoso de las obligaciones contractuales en la medida en que tales obligaciones fuesen justas. La doctrina anglosajona atribuye a los principios teológicos de la interpretación individual y el ejercicio de la conciencia subjetiva para conocer lo que es justo el paso que se dio en los tribunales a la responsabilidad estricta por pactos hechos subjetivamente. Mientras en la teología católica el análisis de si el cumplimiento de una promesa daba lugar a una acción tenía más matices, es decir, había que examinar si las circunstancias que rodeaban al incumplimiento podían determinar si en ese caso esa promesa moral era exigible o no, ¿no? Esto no ocurría así en la concepción protestante, ¿no? Es decir, según el derecho protestante, y ahora voy a citar la sentencia paradigmática en este caso que ya les anunciaba, que es del año 1647, es el caso Paradigm versus Jane. Yo no sé si esto lo estudian en Historia del Derecho sus alumnos, quizá, ¿no? Se trataba de un arrendatario, este era el caso, el Paradigm pues era un arrendatario que se defendió frente a la demanda del dueño por impago de la renta de una finca, argumentando que se había visto expulsado de las tierras a causa de la guerra civil inglesa. Por tanto, exigirle ahora la promesa de pagar una renta supondría una injusticia, puesto que se le había privado de su derecho a utilizar la tierra. Por la guerra civil, pues le habían echado de la tierra. Pero el tribunal inglés dice: se ha de proclamar una responsabilidad estricta, sin consideración a las circunstancias. Y añade: se rompe así con la ley natural y el derecho hasta ahora aplicado por los tribunales civiles y eclesiásticos. O sea, fueron conscientes que cambiaban de la interpretación, ¿no? Bueno, mientras en la concepción derivada, pues digamos todo lo que fue pues la escolástica española tardía, todo esto pues se estudiaba el error, las cláusulas abusivas como circunstancias y elementos, lo que se llamaban circunstancias que modifican la responsabilidad subjetiva. Esto no era así, era pues una promesa ha de ser exigida, ¿no? El punto de partida sigue siendo la inviolabilidad del trato y la responsabilidad estricta por los pactos celebrados libremente, incluso en casos de error o alteración de las circunstancias. Los tribunales explican esto diciendo que el rechazo del papel de las obras combinado con la exaltación del sentido moral individual llevó a transformar el derecho de bienes desde un derecho de relaciones personales hacia una mera ordenación económica basada en el contrato. Y eso es, a mi parecer, lo que se pretende hoy con la supresión de la causa. Cambiar el derecho de obligaciones de un derecho de relaciones personales a un derecho de ordenación económica basada en contratos. Las limitaciones a la disposición y al disfrute de la propiedad se comenzaron a ver como infracciones a la autonomía de la voluntad. Con respecto a las propiedades, se comenzaron a ver como infracciones a la autonomía de la voluntad con respecto a las propiedades de cada cual. Es decir, ya no se veían las limitaciones en el ejercicio de una propiedad, aunque fuera en el ejercicio del derecho de propiedad, no se veían como limitaciones del propio derecho de propiedad, sino se veían como limitaciones a la autonomía de la voluntad. Y esto era rechazado por la Reforma, ¿no? Bueno, digamos, en síntesis,
a partir de este cambio, de esta doctrina en el tribunal inglés, la voluntad tiende a identificarse con la causa subjetiva y se elimina toda referencia en los contratos a la causa objetiva, ¿no? Voy a hacer un excurso acerca, miro la hora, bueno, por lo menos en la Universidad Complutense, donde los alumnos no son así tan atentos como ustedes, tan distinguidos, pues digo, porque yo doy clase en primero de carrera, que vienen de los institutos, y la verdad es muy distinto el tipo de ambiente que hay en una clase en la Complutense. Cuando ya los alumnos ven que es la hora, hacen así, dicen tiempo, como váyase, señor, no, pues digo, porque lamentablemente, como nos hemos retrasado un poquito, no quisiera sobrecargar esto, ¿no? O sea que voy a decir en qué medida se puede decir que la reforma influyó en el concepto de comunidad germánica. Si les parece, el matrimonio, la influencia en el régimen jurídico del matrimonio lo dejo para el coloquio, la influencia en las instituciones del imperio, sobre todo en el funcionamiento de los tribunales imperiales, y cómo influyó en la decisión en la dieta, cómo cambió el orden de votaciones en la dieta. Esto, a quien le interese, pues se lo cuento en el detalle, en el coloquio, ¿no? Pero, no sé, me apura un poco abusar de su amabilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué he incluido esto? ¿Influyó la reforma en el concepto de la comunidad germánica? Bueno, he incluido esto porque un amigo mío notario me llamó, me hizo ir a Barcelona a hablar de esto, y dije, hombre, pues ya que... Porque era una preocupación grande que tenían los notarios de Cataluña. Allí estuve en el Colegio Notarial de Cataluña por una sentencia que había dictado el Tribunal Supremo Español, ¿no? El Tribunal Supremo Español, reiteradamente, pero vamos, cuando yo fui a hablar, que esto fue el año pasado, con el centenario de las tesis de Wittenberg, ¿no? Pues había anulado la venta, o sea, eran dos coherederos, dos hermanos que habían heredado a sus padres, o sea, una fortuna relevante, vamos, me refiero, no era así una cosa menor, era una cosa relevante. Entonces, uno de ellos vende una parcela de terreno exigua en relación con la masa hereditaria. Claro, el otro heredero no estaba de acuerdo con la venta, ¿no? Pero bueno, pues finalmente la venta se hizo y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo Español. Y el Tribunal Supremo Español declara nulo el contrato de venta por venta de cosa ajena. Claro, por venta de cosa ajena. Y añade, claro, sin perjuicio de que la venta pueda subsanarse si hay compensación. La venta se puede subsanar, pero de entrada es venta de cosa ajena y por tanto contrato nulo. Dice el Tribunal Supremo, cuando el heredero es un hijo, la masa hereditaria es inmensa y ha vendido pues una cosa exigua en proporción, vamos, que sin embargo, y me contaba este amigo notario, bueno, esto es tan difícil hacérselo entender a un cliente cuando está en la notaría. Bueno, usted será heredero, usted es el hijo, pero usted no es el dueño, porque esto es comunidad germánica. O sea, esto a quienes tenemos una herencia latina, digamos, un concepto de la propiedad romano, que hombre, aunque sea propiedad horizontal, pero una parte me corresponde. No me corresponde una parte. No, esto es proindiviso, no se sabe qué parte es la suya. Bueno, me dijo, mira, a ver si puedes explicarnos esto un poco a los notarios para que se lo podamos explicar mejor a nuestros clientes, porque estamos consternados con este asunto. Para explicarlo, me refiero. No es que los notarios no supieran esto, ¿no? Entonces yo estudié un poco, esto para que descansen un poco también, he hecho este excursus de este notario. Bueno, él no es catalán, pero tiene la notaría en Barcelona. Bueno, lo cierto es que me decía, explícanos si hay alguna influencia de la reforma, del mantenimiento, porque él es contrario al mantenimiento del concepto de propiedad germánica. Explícanos si esto de que se mantenga la propiedad germánica de este modo se debe a la influencia de la reforma en esta institución. Pues esto es lo que voy a tratar de explicarles ahora. ¿Tiene la reforma alguna influencia? Bueno, pues, como es bien sabido, Alemania es el país de la reforma. En esta tierra la reforma tuvo su origen y desde allí se ha extendido. Aún hoy Alemania está internacionalmente unida a la reforma.
La identidad alemana es inseparable de este acontecimiento cultural. Y a su vez, la comunidad germánica, como su nombre indica, es una institución jurídica típica de los pueblos germánicos y supone una concepción de la propiedad radicalmente distinta de la concepción romana, que todavía en nuestros días, ya digo, cuesta explicar, ¿no? Yo, como no doy clases de derecho civil, no me cuesta hacérselo entender a mis alumnos, pero me puedo imaginar que quizá también los alumnos tengan dificultades para entender esto, ¿no? Pero ¿hay alguna relación entre la institución de la comunidad germánica y la Reforma protestante? Tanto esta institución jurídica como este fenómeno cultural son parte del alma alemana. Es claro que la comunidad germánica, que refleja ese concepto de propiedad de los pueblos germánicos antes de la romanización, existía antes de la Reforma. Es decir, la comunidad germánica no debe su existencia a la Reforma, esto está claro. Pero ¿debe su mantenimiento a la Reforma? ¿Sigue hoy vigente esto por la Reforma? Bueno, Flume llamó a la comunidad germánica un cuerpo místico. Y también es conocido pues, la influencia que la expresión cuerpo místico de Cristo, que es de San Pablo, tiene en la concepción protestante, ¿no? En general, la Reforma protestante atribuye mucha importancia a las cartas de San Pablo en su concepción. Pero, bueno, eso no significa, a mi modo de ver, que haya una relación directa entre el mantenimiento de la comunidad germánica y que sea considerada, pues, la comunidad germánica es un cuerpo místico, bien, y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y los protestantes, según la doctrina de San Pablo, y los protestantes, bueno, también los católicos, también para los católicos las cartas de San Pablo son parte de la Sagrada Escritura, pero bueno, los protestantes le dan sin duda una importancia muy destacada, ¿no? Por su parte, Viaker dijo de la comunidad germánica que era un concepto hegeliano. Entre el idealismo alemán, del que es figura señera Hegel, y la Reforma protestante, sí hay una evolución clara de pensamiento. Pero de ahí, a mi parecer, no cabe deducir sin más que la tradición de sus instituciones tiendan a unir comunidad germánica y Reforma como si fueran interdependientes entre sí. Rudolf Sohm dedicó su lección magistral, cuando tomó posesión como rector en la Universidad de Leipzig, dedicó su lección magistral a la comunidad germánica. Y ahí entró en discusión con Jering, con Häusler, es decir, con los grandes que han tratado a la comunidad germánica. A su vez, Rudolf Sohm es conocido por su afirmación del carácter incompatible entre la Iglesia y el derecho. De ahí se deriva la negación del carácter jurídico del derecho canónico. Hoy las posiciones de Rudolf Sohm están superadas incluso dentro de los teóricos del derecho evangélico, pero no obstante Rudolf Sohm es un historiador del derecho que es una primera figura, tanto por lo que se refiere al estudio de la comunidad germánica como por sus planteamientos contrarios a la compatibilidad entre Iglesia y derecho. Quizá estas dos circunstancias hayan llevado a algunos autores doctrinales a afirmar que hay una influencia del pensamiento protestante en la institución de la comunidad germánica. Sin embargo, es claro que esta institución de la comunidad germánica, como digo, tiene un origen muy anterior a Lutero y que no consta, a mi parecer, una influencia demostrada en su mantenimiento. A mi modo de ver, que los estudiosos de la comunidad germánica sean conspicuos protestantes es una manifestación de que en las universidades alemanas ocupaban las cátedras principalmente profesores protestantes. Tanto es así que cuando en la época de la lucha cultural, el llamado Kulturkampf, que es muy posterior digamos, a la época de la Reforma, la época del Kulturkampf es la época de Bismarck, como recuerdan, o sea, bueno, pues el imperio, ya en el segundo imperio, ya no el Sacro Imperio Romano-Germánico, sino el imperio alemán, el segundo imperio, ¿no? En la época del segundo imperio, en el Kulturkampf, se prohibió la existencia de los seminarios tridentinos en todo el imperio, ¿no? Y además se obligó
a los párrocos a que cursaran estudios universitarios en las universidades que había. Esto llevó a los obispos católicos a exigir del imperio que al menos algunas cátedras estuvieran ocupadas por profesores católicos, porque ya digo, la gran mayoría eran, bueno, primero porque muchas universidades habían sido suprimidas por Napoleón. Cuando después de las guerras de liberación se volvieron a instituir algunas, pero no se empezaron por las que eran católicas, se empezaron por las que eran protestantes, ¿no? De las suprimidas. Entonces, el gran panorama universitario era más protestante que católico. Entonces, ya digo, los obispos exigieron que en las universidades, si el imperio obligaba a la supresión de seminarios y obligaba a los párrocos a que estudiaran filosofía y teología en las universidades del imperio, pues entonces algunas cátedras tenían que ser ocupadas por profesores católicos. Pero, y eso existe todavía en Alemania, eso se llamaban cátedras concordatarias, pero esas cátedras nunca fueron cátedras de derecho, eran cátedras sobre todo de historia y de filosofía, no de derecho. Es decir, la gran construcción del derecho alemán, tanto en el estudio de la comunidad germánica como en otros muchos, ha sido hecha por profesores protestantes. ¿Que habrá influido su pensamiento en el desarrollo de las instituciones? Probablemente. Pero solo de ese modo muy indirecto puede decirse que la reforma protestante o las ideas de la reforma han influido en el mantenimiento de la comunidad germánica, a mi parecer. Bueno, quedo a su disposición por si consideran oportuno hacer alguna pregunta. Les puedo contar la evolución del régimen jurídico del matrimonio, o la secularización del matrimonio, el funcionamiento de las instituciones del imperio, o profundizar en alguna de las cosas que han salido, como estimen más oportuno. Sí, les cuento la secularización del matrimonio. Bueno, la primera, quizá, al menos esa era la idea que tenía yo cuando era más joven. O sea, el matrimonio se secularizó con la reforma y después de la reforma ya empezó el matrimonio civil obligatorio. Bueno, pues esa idea seguramente ustedes no la tienen porque tendrán más cultura que la que tenía yo cuando me enfrenté con estos temas, porque realmente no fue así, ¿no? Ciertamente, para Lutero no nos tenía en gran estima a los juristas. Lutero, en las Tischreden, conversaciones de sobremesa, tiene la siguiente frase dedicada a los juristas: Juristen, schlechte Christen. Juristas, malos cristianos. Entonces, no tenían gran... Bueno, entonces... no consideraba que el matrimonio fuera como saben, un sacramento. Lo declaró una weltliche Sache, una cosa secular, ¿no? Entonces, pues lo dejó para que lo regulasen los señores territoriales, ¿no? Pero eso no nos debe llevar a pensar, a que ya digo, pues no sé, piensen ustedes, 1517, tesis de Wittenberg, ahí todavía no, pero 1555, paz de Augsburgo, ya se consolidó que esto no, o Liga de Esmalcalda, pues no sé, pongan la fecha importante de las que hay en la Reforma, pues a partir de ahí se extendió el matrimonio civil por toda Europa. No fue así. Les voy a contar brevemente cómo fue el itinerario. Ciertamente, un paso decisivo en la secularización del matrimonio fue la Reforma, pero eso no supuso de modo inmediato la extensión del sistema de matrimonio civil obligatorio en toda Europa. Fue Holanda y Frisia Occidental, fue en Holanda y en Frisia Occidental, que es otro territorio de los Países Bajos, donde se promulgó por primera vez una ley de matrimonio civil en el año 1580. A partir de ahí se permitió a los protestantes contraer matrimonio ante un pastor o contraer matrimonio civil. En realidad, el matrimonio civil en esos territorios se instituyó para los católicos, porque como estaba prohibida la religión católica en esa zona y los protestantes podían contraerlo ante un pastor, pues había que tener algún tipo de institución para los que no fueran, porque en ese momento todavía no regía
el ius emigrandi, es decir, el ius emigrandi vino después de la paz de Westfalia, es decir, que si no seguías la religión de ese territorio tenías que emigrar, como en ese momento todavía había personas de distintas confesiones en un mismo territorio, pues por eso se instituyó el matrimonio civil. Ese fue el origen, ¿no? La Iglesia católica reconoció la validez canónica de un matrimonio celebrado ante una autoridad civil en Holanda, Zelanda y Frisia, los 3 Países Bajos, ¿no? Bueno, ese fue el inicio, esa fue la primera ley de matrimonio civil en Europa. Pero la reserva de competencia del matrimonio a favor del Estado, para que en Austria, por ejemplo, en todo lo que era el imperio, pues ahí lo tenemos, no sé si se ve. O sea, porque en Austria llegó mucho más tarde. No, ahora este es otro mapa, a ver, este. Por ejemplo, aquí lo ven muy bien. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Sí, más o menos. Voy a bajar esto un poco. Pues en Austria el matrimonio civil no llegó hasta la Ehepatent, la patente de matrimonio, de 16 de enero del año 1783. Mucho más tarde. No se trató, siglo XVIII. No se trató en ese caso de una imposición de matrimonio civil obligatorio, sino más bien de una verdadera regulación por parte del Estado de todo lo concerniente al matrimonio, en la que se requería la presencia activa de un ministro religioso, que podía ser católico o protestante. Piensen que esa es la época de José II, el hermano de María Antonieta, ¿no? Era la época de la tolerancia, derivada de la Ilustración, ¿no? Posteriormente, la patente de 6 de marzo de 1786 completó las normas relativas al matrimonio. Y en ese caso, establecía para los católicos la obligación de contraer ante un sacerdote católico y preveía la intervención de un pastor protestante si el matrimonio era mixto. Esta normativa fue derogada muy poco después por Leopoldo II en el año 1791. O sea, tenemos el inicio en los Países Bajos, Holanda, Frisia y Zelanda, ya en el año 1560, muy pronto, ¿no? Muy poco después de la paz de Augsburgo. En Austria, en cambio, no se llegó a esto hasta la época, hasta el 18, ¿no? En Westfalia, el régimen jurídico del matrimonio, Westfalia es donde está Colonia, pues toda esa zona. Münster es la capital de Westfalia, ¿no? Münster, lo ven ahí, ¿no? En Westfalia el régimen jurídico del matrimonio civil fue una consecuencia de la entrada en vigor en el año 1808 del Código Civil de Napoleón. O sea, el inicio fue la reforma, pero la extensión del matrimonio civil obligatorio en el imperio fue una consecuencia de la conquista por parte de Napoleón de los territorios imperiales. De modo que allá donde estuvo poco tiempo, como fue Austria, en Austria Napoleón estuvo menos tiempo, que estuvo, ¿cómo se llama?, Colonia. Bueno, en Colonia las casas estaban numeradas por Napoleón, numeradas cada casa, ¿no? Por eso, bueno, esto es una anécdota, lo contaré en el coloquio si hace al caso, ¿no? Pero, digo, en la parte del Rin, que fue la zona que más tiempo estuvo ocupada por Napoleón, porque más tardaron en llegar allí las guerras de liberación, estuvo vigente mucho tiempo el Código Civil de Napoleón. Por eso estuvo vigente el matrimonio civil obligatorio desde pronto, ¿no? Como resultado de las ideas ilustradas, los distintos territorios reconocieron en su legislación el matrimonio civil incluso a nivel constitucional. Por ejemplo, la Constitución de Frankfurt, Frankfurt era ciudad imperial, por eso la ciudad tenía constitución. El 28 de marzo del año 1849 preveía el matrimonio civil obligatorio. En la Constitución prusiana, el matrimonio civil se estableció el 31 de enero de 1850, siglo XIX. A nivel legislativo, en Baden, ven ahí donde pone Württemberg, pues por ahí está. Sí, porque Lorena ahí se ve más grande de lo que era en ese momento
lo que era en el momento, digamos, del siglo XIX, Lorena era ya mucho más pequeña. Pues en Baden se introdujo en el año 1860. Y bueno, si en Prusia la Constitución lo preveía en el año 1850, la ley civil de matrimonio es del año 1874, es decir, se tardaron 24 años, desde que lo preveía la Constitución hasta que lo desarrolló la ley civil, ¿no? Bueno, finalmente, en el Imperio Alemán, el matrimonio civil obligatorio no se extendió hasta la ley imperial del año 1875. En el año 1875 sí que la llamada Reichsstandsgesetz extendió a todo el imperio el matrimonio civil obligatorio. Es decir, desde la primera que se inició en Holanda hasta la extensión, pues pasó bastante tiempo. O sea, el primer precedente de esta normativa fue la ley de matrimonio contraído en el extranjero, porque ya esa ley es del año 1870. Ahí se preveía que cualquier alemán, o cualquier, no se decía ciudadano, claro, se decía súbdito, del imperio alemán que contrajese matrimonio en el extranjero, obligatoriamente tenía que contraer matrimonio civil, no se reconocían los matrimonios religiosos. Ese fue el inicio de la extensión del matrimonio civil obligatorio en el imperio, que se extendió, como digo, 5 años después. Bueno, la Constitución de Weimar, bueno, pero durante todo eso siempre había, digamos, discusiones, o sea, resistencia a la imposición del matrimonio civil obligatorio. Pero la Constitución de Weimar del año 1919 impuso el matrimonio civil obligatorio y ya nunca más se volvió a discutir acerca de si se reconocía matrimonio religioso o no. Ya, nunca más en el imperio. Claro, eso en el imperio alemán. Piensen que por otro lado, ya en esa época, después de Napoleón, ya Alemania nunca estuvo unida a Austria hasta el Anschluss de Hitler, ¿no? Y ese fue el momento en que entró el matrimonio civil obligatorio en Luxemburgo y en Austria. Una vez que Hitler se anexionó a Austria. Ese fue, porque Hitler extendió la Reichsstandsgesetz a todos los territorios conquistados, ¿no? O sea, digamos, los 3 hitos de la extensión del matrimonio civil, de la secularización del matrimonio, son primero la propia reforma y las primeras leyes holandesas. Segundo, el Código Civil de Napoleón, incluso en el imperio. Y tercero, Hitler, que lo extendió a la parte que no dominaba del imperio. O sea, una vez que se lo anexionó. Bueno, creo que con esto les he contado el recorrido legislativo de la extensión del matrimonio civil. En España, matrimonio civil tuvimos en la República, matrimonio civil obligatorio en la República durante unos años. Y luego hemos tenido siempre un sistema concordado. Bueno, a veces concordado facultativo y a veces concordado obligado. Es decir, digamos que se obligaba a los católicos a contraer matrimonio canónico, y si no, pues tenían que declarar que no eran católicos para poderlo contraer civil, o ahora mismo es facultativo, eligen libremente si quieren contraer matrimonio religioso o matrimonio civil, pero matrimonios religiosos reconocidos en España hay muchísimos. En concreto, la reciente ley, bueno, reciente, sí, del año 2015, ¿no? De jurisdicción voluntaria, reconoce el matrimonio reconoce efectos civiles a los matrimonios celebrados según el rito religioso de cualquier confesión religiosa que tenga notorio arraigo en España. Y tienen notorio arraigo en España, por ejemplo, el budismo, la iglesia del séptimo día, ¿no? Los llamados mormones, los testigos de Jehová, estos todos tienen reconocido matrimonio, los ortodoxos, por supuesto, matrimonio, efectos civiles a la celebración religiosa del matrimonio, porque ya antes estos lo han adquirido este derecho a partir del 2015. Desde el año 1992 lo tenían también los judíos, los evangélicos luteranos y los islámicos, la forma religiosa de celebración. O sea, digamos, la tradición del derecho español
no es una tradición de matrimonio civil obligatorio, sino una tradición de reconocimiento de distintas formas de celebración del matrimonio. Bueno, esto es, no sé si les interesa alguna cosa más. Muy bien, muchas gracias. Queda a su disposición si quieren algo. ¿Quieres preguntar algo? ¿Preguntas? Yo tengo un comentario que me interesa de un lado a otro la punta de la mayoría. Sí, más o menos, sí. Sí. O sea, sí. En el caso de Napoleón, porque conquistó en el imperio, y en el caso de Hitler, porque se anexionó a Austria, sí, así fue. Muchas gracias por Al contrario, soy yo quien agradece su paciencia.